Muy bien, continuamos. Aquí estamos de vuelta del recreo, ¿no? Esto nos recuerda nuestra infancia, nuestro periodo escolar. Ha pasado mucho tiempo, pero nunca es tarde. Quedamos en lo que nos otorga las glorias y las riquezas del nuevo pacto, que nos da conocimiento interior de Dios por experiencia. Hablamos del concepto y la experiencia. 2, habilidad divina para andar en sus estatutos, habilidad divina para guardar sus preceptos y habilidad divina para ponerlos por obra. Y mencioné brevemente las dos condiciones inherentes de cualquier clase de vida, incluso del coronavirus, ¿no? Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Las dos condiciones de cualquier clase de vida: conocimiento innato y habilidad innata. Un pajarito sale del huevo, sabe volar, no necesita estudiar, pero también tiene una anatomía especial que le permite volar. Sus alas, sus huesos están hechos de un material esponjoso, muy livianos. Entonces tiene todas las condiciones para volar. Así que tiene conocimiento innato y habilidad innata. Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Número 5, se nos otorga una comunión nueva con Dios. Él llega a ser nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Comunión. Esta palabra comunión es una terminología del nuevo pacto. Recuerdo que hace muchos años atrás nosotros decíamos, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Pero después nos dimos cuenta que la palabra relación se queda corta, porque relación siempre supone dos personas. Están uno a un lado y el otro al otro, no se mezclan. Pero la palabra acá es comunión. Comunión es común unión. Es un ente que está unido como unanimidad. Es otra palabra que también se usa en el Nuevo Pacto. Unánimes, que significa un alma, unánimes. Y comunión significa ser uno en Cristo. Nosotros no tenemos una relación con Dios. Nosotros y Dios somos uno. En Juan 17 Jesús está orando al Padre. Dice: Padre, que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Que ellos también estén en nosotros, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces hoy estamos en esta unidad, en esta profunda comunión con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 20, 21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda buena obra. Por favor, escuchen esto con atención, con mucha atención. Los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. La ley de Dios es la ley para un Dios. Solo Dios puede cumplir su ley. La ley no fue dada para que el hombre la cumpla. La ley fue dada para que el hombre pudiera
darse cuenta de su estado paupérrimo. Nosotros somos, ante las demandas de la ley, igual que un cuadripléjico, imposible de cumplirlo. ¿Por qué crees tú que Pablo termina Romanos capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente irrumpe con la buena noticia, dice, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Un ejemplo doméstico. Usted tiene un auto. Usted dice, ¿cuánto me demoro de aquí al centro de la ciudad? Me demoro 20 minutos. Usted no está pensando en su capacidad de si yo me demoro 20. Usted está pensando en la velocidad que le da el auto. Nosotros pensamos en términos de la capacidad que el auto tiene, que nosotros no tenemos. Caminando usted se demoraría 4 horas. Y tal vez no llegaría, ¿no? Habría que ir a recogerlo en una ambulancia. Porque usted no está capacitado. Pero usted piensa en términos del auto. Me demoro en 20 minutos estoy allá. Tú le dices, sí, pero el trabajo lo hace el auto. Y tu única cooperación es subirte a él. Y punto. Y apretar el acelerador. Nada más. O sea, el aporte es mínimo. Lo demás lo hace los 2.000 caballos de fuerza que tiene el motor. 70.000 partes componen tu auto. Según los ingenieros de la Toyota, 70.000 partes componen tu auto que están ensambladas con asombrosa precisión que conforman esa máquina extraordinaria llamada automóvil. Entonces tú te sientas en tu confortable automóvil y aprietas el acelerador y en 20 minutos llegas al lugar donde tú no podrías llegar sin ese recurso. Ahora, Cristo es el auto. Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Yo puedo volar de aquí de Chile a Miami en 9 horas. Y yo le puedo decir a un amigo, mira, volé de aquí a Miami, me demoré 9 horas. Si alguien nunca vio un avión, nunca se imaginó que hay una cosa de acero que vuela, quedaría pensando, diría, ¿cómo voló de aquí a Miami en 9 horas? Eso es imposible, ¿ve? Pero ¿cuál es mi aporte? Sentarme en el avión, ponerme el cinturón y hasta puedo dormirme y puedo tomar Coca-Cola y comer maní y leer las revistas y ver películas y el avión hace el trabajo por mí. ¿Cuál es mi aporte? Estar en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, este tema, esta preposición en, las preposiciones tenemos que tomarlas en cuenta en la Escritura. Recuerda cuando estudiaba en, contra, sin, sobre, detrás, las preposiciones son importantes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Él es nuestra fuerza, nuestro hábitat. Habitamos en Él y Él habita en nosotros. Esto es una habitación mutua. Todo lo que Cristo es o todo lo que Él ya es para nosotros, lo que nunca nosotros llegaremos a ser naturalmente, esa es la gracia. Entonces, no trates de vencer el pecado. Mientras más tratas, menos puedes. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tú tienes una vida humana, natural. Y esa vida humana natural funciona automáticamente. Tú no estás pensando en cómo vas a respirar. Los pulmones, el corazón,
hacen el trabajo solo, no te consultan. Ahora mismo tus riñones están purificando tu sangre, tu hígado está generando las bilis, tus intestinos, el estómago está absorbiendo los nutrientes y no te preguntan a ti, no necesitan tu opinión. Y tú tampoco estás pensando en eso. Esa es la espontaneidad de la vida. La vida opera sola cuando la vida está de manera saludable. Y si tú haces un ejercicio básico, por ejemplo, tú dices, voy a controlar mi respiración con el reloj en mano. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. A los 5 minutos vas a estar ahogado, vas a estar agitado. Tú dices, no puedo. Te olvidas y tu cuerpo recupera la condición natural, normal. O sea, mientras más trates, menos puedes. Ese es el punto. No trates de vencer un pecado, no te frustres. Deja que la vida Zoe crezca en ti. Deja que la vida divina invada todas las áreas hostiles de tu vida. Permítele al Señor que llene todos los rincones de tu ser, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Pero vamos a avanzar un poco acá con esto. Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo que ha sido la bandera de lucha para nosotros, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la obra consumada de la cruz. Porque a nosotros se nos contó la mitad de la verdad. Cristo murió por nosotros. Él fue la ofrenda. Tú debías haber muerto allí, pero Cristo murió por ti. Y es cierto. Pero no te leyeron la letra chica del contrato. Que cuando Cristo murió, tú también estabas muriendo. Tú fuiste incluido en esa muerte. Y la cruz es la última frontera de Adán. La cruz es el final del hombre natural. Nadie puede ir a la cruz y seguir viviendo. El juicio del diluvio acabó con todo ser viviente. El juicio de la cruz es más cataclístico que el diluvio, porque juzgó todo el universo, no solo el mundo. A los ángeles, a los demonios, a los santos que habían muerto antes y después de la cruz. Fue un juicio final, el juicio de la carne. Entonces, lo que estamos viendo acá, experimentando estas glorias del nuevo pacto, y acá Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, es la obra. Porque el nuevo pacto no solo te transfiere vida, sino también transforma la vida humana natural. Llegamos a ser nueva creación. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Porque Dios es el que en vosotros produce, provoca, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El gran dilema, también vamos a entrar allí en una clase más, ¿hasta dónde llega mi aporte para que esta gracia se realice?
Si Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces yo soy un agente pasivo, no tengo que hacer nada, tengo que tomar una actitud no proactiva, sino reactiva, dejarme amar, dejar que Dios haga todo. ¿Cuál es el aporte que nosotros tenemos en toda esta grandeza del nuevo pacto? Vamos a hablar acerca de esos asuntos, pero quiero hacer un adelanto. Hay una diferencia entre el creer y la fe. Los demonios también creen, pero creer es una actitud, una condición mental. Cuando tú crees a la palabra y te alineas con la palabra, entonces quedas en la posición correcta para recibir fe, porque la fe no la producimos. Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, ¿cómo recibimos fe? Cuando creemos, cuando hay una actitud de consentimiento hacia Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Yo cancelo todo pensamiento ajeno, derribo todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevo cautivo todo pensamiento, aunque no lo sienta, aunque no en la primera instancia no lo experimente, pero yo me alineo a esa palabra. Tú estás en la posición correcta. Todo el tema es creer. Pablo dice, si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y habla de una actitud. Y Pablo dice, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios de entre los muertos. Entonces hay un tema que yo prediqué, un tema de la consideración correcta. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios de entre los muertos. Y aquí es donde está el aporte nuestro. Dejar que Dios obre en nuestra vida. Absolutamente. Entonces podríamos resumir que en el nuevo pacto Dios nos da 3 elementos valiosos. En resumen, número 1, nos imparte purificación total, nos limpia con agua pura, haciéndonos compatibles con el carácter de Dios. Es como el hijo pródigo que vuelve del chiquero y es bañado, fumigado, le cambian la ropa, todo eso está sucediendo fuera de la casa, y una vez que está homologado al estatus del padre, recién entra a la casa a comer el becerro gordo. La purificación. 2, nos da conocimiento interior e intuitivo de sus propósitos. Intuimos, esto es una cosa innata. Empezamos a entender a Dios, empezamos a darnos cuenta. Mira, tú me vas a entender en esto, los que somos maestros de la palabra. Nosotros conocemos mucho más de Dios en nuestro espíritu de lo que podemos explicar. O sea, hay un conocimiento tan sublime dentro de nosotros. La barrera es el idioma. ¿Cómo verbalizamos todo lo que conocemos? Entonces, el conocimiento ya está. Yo conozco más de Dios de lo que puedo explicar. Esa es la ecuación. Número 3, Él nos imparte su vida, Zoe. Hay 4 categorías de vida que la vamos a hablar en la próxima lección. Es la vida bios, la vida psique o la vida del alma, la vida anástrofe, que es una clase de vida determinada, como cuando tú ves una mujer y dices, esa mujer ha tenido una mala vida, esa es la vida anástrofe, y finalmente la vida zoe, la vida increada, la más alta clase de vida. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 11. Estamos siendo entrenados acá con una mentalidad de escolaridad. Dios está dándonos la habilidad de sentarnos horas y horas y quedar bajo la exposición de su palabra. Eso no se lo podemos pedir a alguien que no ha nacido de nuevo.
Jesús le dijo a los discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, usted se pone a ver un partido de la UEFA o jugando la selección de su país, te puede estar 2 horas, 45, más los 15 minutos del intermedio, y usted no se duerme, usted está gritando, pero usted se sienta o se arrodilla para orar. A los 5 minutos está dormido. ¿Por qué? Porque no tiene el entrenamiento en los asuntos del espíritu. Entonces, esta escuela de Nuevo Pacto en online es parte de un entrenamiento para que tú estés ahí diciendo, wow, porque saltamos de una cosa a otra, y todo es sustancia. Aquí no hay rellenos, todo es sustancia, todo tiene que ver con las glorias del Nuevo Pacto. En 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 11, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Colosenses capítulo 3, verso 3 y 4. Porque habéis muerto. Esta es una declaración categórica. Colosenses 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, aparte de la vida natural, tenemos la vida de Cristo, la vida Zoe. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Pero Pablo comienza hablando en estos términos. Habéis resucitado con Cristo. La resurrección supone todo un proceso concluido, que hubo una muerte, hubo una sepultura. Pablo está hablando del proceso concluido. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, que ya está en nosotros, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria, ¿no? Manifestados aquí en la tierra. Vamos a ser manifestados como hijos de Dios. Y Pablo sigue hablando en Colosenses, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Pecado, concupiscencia, lascivia, todo tipo de pecados que no son propios de la nueva naturaleza. Haced morir. Primero Pablo dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Inmediatamente dice, haced morir. A ver, Pablo, hemos muerto. ¿Por qué Pablo dice, habéis muerto? Inmediatamente te dice, haced morir. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que depende de la otra. Es como Pablo está diciendo, si has muerto, puedes hacer morir. Todos los que hemos muerto en Cristo, podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Los que no han muerto en Cristo tampoco pueden hacer morir lo terrenal en nosotros. Ese es el punto focal de Colosenses 3, que nosotros tenemos la nueva vida en Cristo, porque hemos muerto y hemos recibido esa vida, Zoe, que nos da la solvencia absoluta de hacer morir todo lo demás en nosotros. Ahora,
no lo podemos explicar o lo podemos explicar hasta cierto punto porque tienes que experimentarlo. Esto lo tienes que vivir. Ahora vamos a entrar en las diferencias entre el viejo y el nuevo pacto. Y vamos a ver algunas características del antiguo pacto. Primero, el antiguo pacto tenía faltas. O sea, no era perfecto. Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No era perfecto porque no podía perfeccionar, porque tenía vacíos. La ley, nada perfeccionó la ley. Pablo dice, porque lo que era imposible para la carne, lo era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Cómo le vas a dar una ley a alguien que no la puede cumplir? Es como pedirle a una vaca que vuele, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? La vaca no puede volar. Si un día te levantas y ves una vaca arriba de un árbol, 20 metros de altura, tu primera pregunta sería, ¿cómo llegó allá? Porque no es normal. ¿Cómo nosotros vamos a estar cumpliendo los estándares de Dios en la vieja naturaleza? En segundo lugar, el antiguo pacto no tiene poder para perfeccionar. Hebreos 7:19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Lo dije hace un rato, la ley no fue dada para ayudarte ni para perfeccionarte. Todo el mensaje del libro de Hebreo es la perfección. Nos perfeccionó las cosas las cosas perfeccionadas, lo perfecto, somos perfeccionados. Pero la ley no hace eso. La ley no te fue dada para ayudarte, sino para demandar, exigir y castigar. 3. El viejo pacto era débil e improductivo. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Abrogado, sin efecto. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso también amerita una explicación extraordinaria, ¿no? La carne de Jesús fue como la trampa del ratón, ¿no? Condenó al pecado en su carne. 4. El antiguo pacto era letra muerta, sin capacidad de dar vida. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Número 5, el antiguo pacto solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. O sea, eran como pagarés, anticipos, pero no saldaba la deuda, ¿no? Hebreos 10, del 1 al 4, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que a él se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Entonces, número 6, el antiguo pacto era envejecido, decrépito, que tiene disminuidas sus facultades físicas, mentales, a causa de la avanzada edad. Eso significa decrépito. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero,
y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Número 7, el antiguo pacto solo exige que hagamos el bien, pero no nos da el poder para llevarlo a cabo. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice, yo no conocía el pecado hasta que vino la ley, y cuando se me reveló la ley yo vine a ser extremadamente pecaminoso. Número 8, la ley no es de fe. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. O sea, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por las cosas que hace, las obras. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Saltamos luego a Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Es como que tú tienes dólares y los quieres ir a cambiar a una casa de cambio. Tú le das los dólares y ellos te dan la moneda de tu país. Su fe le es contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Porque la fe de Abraham tiene que ver con la promesa que Dios le hizo de la simiente. Es una fe específica. Recuerden que Abraham, después del capítulo 4, tú das la vuelta a la hoja de tu Biblia y se está acostando con Agar, ¿no? Él no tenía la justicia subjetiva impartida a él. Lo que quiero decir es que cuando en el capítulo 4 se habla de que la fe de Abraham le fue contada por justicia, no se está hablando del pecado, sino de la fe para creer en la simiente. Creyó Abraham que Dios le daría un hijo. Y esa fe de creer que de él se levantaría la simiente, esa fe en la simiente le fue contada por justicia. Eso significa que al igual que Abraham, cuando tú crees en la simiente que es Cristo, esa fe en la obra consumada de Cristo te es imputada a ti como la justicia. Ahora vamos a ver algunas características del nuevo pacto y con eso terminamos esta clase. Nos quedan unos 10 minutitos, así que tómese otro cafecito, ahí desperécese un poco y terminamos, porque hemos tenido una mañana extraordinaria. Algunas características del nuevo pacto. Número 1, el nuevo pacto es lejos mucho mejor. Hebreos capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Así que Cristo vino para quitar lo primero y establecer lo segundo. El pacto perfecto, basado en el sacrificio perfecto. 2, está establecido sobre una mejor promesa. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí se está refiriendo a la promesa que Dios le hizo a Abraham 430 años antes de que viniera la ley. La promesa de que de su simiente se levantaría Cristo. Es decir, que la simiente de Abraham es Cristo y no hay nada que supere, que sea mejor que Cristo. Esta es la mejor promesa. 3, no está escrito en piedra, sino en el corazón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, nosotros somos la versión, yo soy la versión de la Biblia, Lucas habla hoy. O sea, la única Biblia que mucha gente podrá leer eres tú. Está escrita en las tablas de nuestro corazón, con el Espíritu Santo. Eso es como decir, voy a poner mi genética en ti y los genes, el ácido disóxido ribonucleico, tu mapa genético está hecho de mi palabra. La nueva naturaleza está constituida de mi palabra. Eso significa escribirla en el corazón. Ahora tienes una vida, la vida Zoe, la misma vida que escribió la palabra, ahora está en ti. Por eso Pablo dice que la palabra de Cristo more. Es una palabra que mora, una palabra moradora. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Wow. Número 4, Dios pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Hay 3 categorías de palabras en términos generales en la Escritura. Está la palabra logos, la palabra rema y la palabra grafos. La palabra logos es lo que Dios dijo, lo que está escrito, el concilio eterno de Dios, que no puede ser cambiado. La palabra rema es la palabra que Dios está diciendo en el momento. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo al diablo en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahí el término es rema, de todo rema que está saliendo continuamente de la boca de Dios. Todos nosotros vivimos del rema, la fe viene por el oír el rema de Dios. La palabra, la palabra específica para una persona específica en un momento específico. Así que tenemos el logos, tenemos el rema y tenemos la palabra grafos, la que fue escrita en nuestro corazón. De ahí viene la palabra grafitis. Las ciudades están llenas de grafitis. De ahí viene la palabra grafitis, de grafos, que fue escrita en las tablas de nuestro corazón. Es decir, que ¿por qué dice el nuevo pacto? Y nadie enseñará a su compañero, sino que todos me conocerán, porque ahora el autor, la palabra, el verbo hecho carne, habita dentro de ti. Esto es asombroso, señores. Estas son las glorias del nuevo pacto. La palabra escrita en las tablas del corazón. Primera de Juan dice, tenemos la unción del Santo. Y la unción no, porque algunos van a los cultos y piden que el profeta les ore para que les caiga la doble unción. Usted no tiene ni la triple ni la cuádruple. Tú tienes la unción del Santo. El mismo Espíritu que operó en Cristo nos habita. Tenemos la unción del Santo, dice Juan. Y sabemos todas las cosas porque la unción, dice, que está en nosotros, nos enseña todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie te enseñe porque la unción misma te enseña todas las cosas. La unción del Santo. Nosotros tenemos, es como llegar con un celular a un lugar. No tienes wifi, no estás conectado, no tienes señal, no puedes comunicarte. Los que viajamos por el mundo sabemos que lo primero que hacemos, llegamos a un lugar, a un hotel, nos conectamos al wifi y yo puedo ahí mismo hablar con mi esposa. O sea, tú eres como un iPhone, que si no estás conectado a la vida, no estás conectado a la señal del Espíritu, no tienes conexión, no te llega nada. Absolutamente. Pero el Señor dijo, cuando venga el Espíritu,
el espíritu, el aletheia, el espíritu de realidad. Es como que tú ves esta taza, pero no ves el café. O sea, no ves la realidad que subyace bajo la apariencia. Pero el Espíritu Santo, que es el espíritu de realidad, que es el espíritu que hace realidad en tu espíritu todas las riquezas de Cristo. Ese espíritu ya está en ti, te enseñará todas las cosas, no hablará por su propia cuenta, sino que te hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto nos pone en otro nivel. Esto ya nos transforma en personas súper especiales por causa de la vida que portamos. Solo que la mayoría no está enterado, ¿no? Entonces, esa unción nos enseña la enseñanza interna de la unción. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El corazón en realidad son los tres componentes del alma más un componente del espíritu, que es la conciencia. O sea que lo que la Biblia llama corazón es un ente, es una parte de nosotros que interactúa, ¿no? Son cuatro componentes: el intelecto, la voluntad y las emociones. Intelecto, voluntad y emociones, que son los tres componentes del alma según las Escrituras, más la conciencia, que es un elemento del espíritu. Así que el corazón es como una senda entre el alma y el espíritu. Entre el alma y el espíritu. Eso es como una línea de comunicación. Se llama corazón, ¿no? El lev, que está compuesto de intelecto, voluntad, emociones y la conciencia. También vamos a hablar de eso. Dice, la escribiré y la pondré en las tablas de su corazón. Número 5. Somos hijos engendrados por Dios y eso nos imparte su vida y la habilidad que contiene esa vida. Ya hablé del conocimiento innato y de la habilidad innata. Ayer hice énfasis en el tema de ser hijos engendrados por Dios. Tenemos los genes de Dios. Somos hijos y tenemos la naturaleza divina. Pedro dice, tenemos la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Juan 3:16, todo evangélico se sabe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No estamos inventando nada, ni estamos forzando las Escrituras, somos hijos engendrados. Ya le leímos Juan capítulo 1, verso 11 al 13. A lo suyo vino, a lo suyo. ¿A qué vino él? A lo suyo, singular. No dice a los suyos. Después lo menciona, pero primero dice a lo suyo vino. ¿Él vino a qué? A formar una familia de hijos engendrados. Ese fue el objetivo. Dijo, a lo suyo vino y los suyos, aquí caen los judíos, no le recibieron. ¿Por qué los judíos no le recibieron? ¿Por qué los suyos no le recibieron? Porque él vino a lo suyo. Y los suyos nunca se identificaron con lo suyo. Parece un juego de palabras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Adán fue creado, usted es engendrado, y eso hace toda la diferencia.
Dios renunció para siempre a la vieja creación. Dios no tiene planes con la vieja creación. Todos los planes de Dios y el propósito eterno de Dios son absolutamente con la nueva criatura, con la nueva creación. Tú ya has nacido del agua y del Espíritu. Por lo tanto, tienes pleno acceso legal a todas las glorias del nuevo pacto. Mañana vamos a hablar muchísimo acerca de las 4 categorías de vida. Desde las 10 de la mañana vamos a estar nuevamente en el 5º día de esta escuela del nuevo pacto. Y esta noche a las 21, hora de Chile, vamos a estar hablando acerca de la importancia del sacerdocio real y de reunirnos en las casas. Anoche ministré un tema acerca de los niños. Mucha gente lloró, se quebrantó y tenemos miles de saludos. Estamos tan contentos de que estén recibiendo la palabra. Comparta el tema de anoche, mándeselo a sus amigos. Los bendigo a todos, oramos. Padre, gracias por este día, por esta mañana específicamente, que nos has regalado 2 horas de 45 minutos para tener avances en estas glorias del nuevo pacto. Gracias, Padre, porque tú y yo somos uno, tú habitas en nosotros, somos tu tabernáculo, nuestro espíritu recreado es el lugar santísimo donde la Shekinah, la llama, arde continuamente. Te amamos, te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un día extraordinario.